Muchas gracias a todos, primero que nada, y a los organizadores de esta maravillosa feria que me invitaron. Es un placer estar también aquí con mi colega y amigo y coautor José Edelsen y con el nuevo José que he conocido, y hemos tenido una gran buena vibra. Bueno, yo quisiera contar primero qué significa que la ciencia sea una manera de ver la naturaleza entre líneas, y quería dar un ejemplo porque bueno, hay varias maneras de verlo. Cuando estamos en una romántica tarde mirando la puesta de sol, tomando un tequila margarita con un ser querido, ese momento mágico nadie podrá negar que es maravilloso. Sin embargo, si pensamos un poco más allá, ¿qué significa mirar entre líneas la naturaleza? Significa que hay unas ecuaciones maravillosas que describen las reacciones nucleares que están ocurriendo en el centro del Sol, las corrientes que llevan esa energía que nace libre y se libera en esas reacciones a la superficie, las vibraciones de átomos que provocan luz que viaja por 8 minutos a través de 150.000 kilómetros, aquella luz que en la atmósfera se nos pierde de vista, y la azul y la roja llega a nuestros ojos y choca la retina. Desde la retina un impulso nervioso llega al cerebro, y todo eso nos hace ver la otra belleza, la inmediata, pero la que está detrás es quizás aún más linda. La ciencia, por lo tanto, multiplica el placer de esa romántica tarde tomando un tequila margarita. Y en el caso de Einstein, ¿cómo se expresa? Sí, además me gustaría agregar que la luz del Sol tarda 8 minutos en recorrer los 150 millones de kilómetros que nos separan, pero tarda aproximadamente 1 millón de años en salir desde el centro del Sol hasta la superficie, que es algo bastante sorprendente y que es difícil negar que tiene belleza. Después de esto que dije, agradezco también la invitación a participar de la Feria Internacional del Libro Judío. Yo ya conocía a mis dos contertulios y es un placer estar nuevamente con ellos y que hayan venido a acompañarnos. Sí, Einstein fue, quizás haciendo contacto con lo que decía de Chagall, Einstein leyó entre líneas, y leyó entre líneas en las páginas de un libro que todavía no estaba escrito, un poco como Chagall pintó dedos que no existen en la mano. Leyó entre líneas como hace cualquier científico que intenta ver, digamos, no quedarse con las apariencias. Si hay algo que nos enseñó la historia de la ciencia es que las apariencias engañan, casi siempre engañan, o sea, no hay que, el sentido común es peligroso, digamos, en general, nos lleva a ilusiones y engaños, y entonces uno debe aproximarse a la naturaleza con cierto rigor, buscando aquellas cosas que no son tan obvias, que no se ven y que están en los pliegues. Pero es que Einstein hizo algo que va un paso más allá de eso, que es hacerse preguntas que no eran posibles de hacerse en la naturaleza. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo viajo a la velocidad de la luz? ¿Cómo veo el mundo si viajo a la velocidad de la luz? Nadie podía viajar a la velocidad de la luz en 1905, ni tampoco lo puede hacer ahora. ¿Qué pasa si me tiro desde un edificio de varios kilómetros de altura y mientras voy cayendo en el vacío voy haciendo experimentos? Como nadie, digamos, eso sí que lo puede hacer alguna persona, pero no es muy recomendable para la salud. Pero lo que Einstein descubrió es que ese tipo de preguntas aparentemente absurdas, si quieren le agregaría una pregunta que podría ser más Hawking que Einstein, porque Einstein mucho no creyó en los agujeros negros, pero ¿qué pasa si hago física cerca de un agujero negro? Ese tipo de preguntas que uno no puede, si uno recuerda que la física es una ciencia natural y por lo tanto habría que hacer el experimento, pero no se puede hacer el experimento. Lo que hizo Einstein fue inventar la física teórica, que es decir, ¿qué teorías tengo y qué me dicen las teorías? Le pregunto a las teorías, no al experimento. Y se dio cuenta de que todas las teorías de la física, que en 1900 se creía que funcionaban perfectamente y que la física estaba casi terminada, estaban todas mal, básicamente. Revolucionó completamente la física, explorando entre líneas páginas de un libro que aún no había sido escrito. Y bueno, para seguir planteando precisamente esta matriz y este legado cultural, yo quisiera señalar cuatro aspectos que subraya un gran escritor de origen israelí que se llama Amos Oz, fallecido
hace un año, y que justamente nos propone algunos elementos que creo que serían bien interesantes, tratar de plantear cómo se vinculan con el mundo de Einstein, para tratar de ver precisamente esta matriz cultural. Y él señala que en la cultura judía hay 4 elementos que son completamente universales, pero que se enfatizan en esta cultura. Y esto es muy importante porque a veces cuando se habla de una cultura se puede hablar en términos chauvinistas. Muy lejos está este pensamiento en términos de lo que Amos Oz plantea de lo que puede ser la cultura judía. Son líneas universales que a veces suelen enfatizarse en esta cultura, en la cultura judía, cuando se habla de los mejores momentos y las mejores expresiones de la cultura judía. Y entonces él plantea 4 términos y yo le agrego uno más. Uno que tiene que ver con la memoria, una vinculación siempre con el pasado. Otro que es una tradición argumentativa. Hay una especie de gen anárquico en la cultura judía que se enfatiza mucho. Otro que tiene que ver con un sentido profundo de justicia, de tratar de ubicar lo que de repente uno dice, no, esto no puede ni debe de ser así. Hay otro elemento, pero que no lo juzgaremos en este contexto, que tiene que ver con la lengua. Las matrices culturales de las lenguas son fundamentales. Otro muy importante es el sentido del humor. Y yo le agregaría uno más, que es la pasión por el conocimiento, que creo que se suelen enfatizar en esta cultura. Y entonces me gustaría que hiciéramos el ejercicio de pasar por algunas de estas categorías y mostrar cómo en su libro ustedes justamente están tocando estos aspectos. La primera de ellas, que tiene que ver con la memoria, pues justamente tiene que ver con Maimónides, ¿no? Y entonces yo les invitaría que encontráramos aquí en la página 28 algo que me parece muy hermoso, que tiene que ver con unas palabras de Einstein a propósito de Maimónides, y que creo que establece muy bien el vínculo que está planteado en términos de una memoria que es continuidad del pasado, de una tradición que exalta el conocimiento. Lo voy a leer, pero quizás antes voy a comentar que cuando a Einstein una vez le preguntaron por Maimónides, la primera vez que consta en algún texto que le preguntaron por Maimónides, él, con una enorme honestidad intelectual, dijo que no sabía, no había leído nada. Mucho más adelante, en otro momento, él no solo se ve que leyó, que compensó esta falencia, sino que además escribió sobre Maimónides, y escribió lo siguiente. Bueno, es un texto un poco más largo, pero solamente el final. Dice: pueda esta hora de recuerdo agradecido servir para fortalecer dentro de nosotros el amor y la estima en los que guardamos los tesoros de nuestra cultura, ganados en tan amarga batalla. Nuestra lucha por preservar esos tesoros frente a los poderes actuales de la oscuridad y la barbarie no puede menos que traer la luz del día. Bueno, creo que aquí se están marcando 2 de los puntos que planteamos como algunos de los elementos clave en esta matriz cultural. Estamos hablando de la memoria, estamos hablando de la vinculación con la historia y estamos hablando también con el sentido de justicia. Entonces hablemos de por qué Einstein para perplejos, porque esto tiene un eco de Maimónides. Bueno, Einstein para perplejos, el título es un guiño, por supuesto, al libro La guía de los perplejos que Maimónides escribió en 1180, creo, pero más o menos en el siglo XII. Y bueno, ¿cuál es la razón? Hay varias razones, pero en realidad la más directa es que hay un capítulo en ese libro que es muy hermoso sobre las razones por las cuales a veces no es recomendable comenzar la instrucción en metafísica a los jóvenes. Eso nos explica. Y la verdad es la razón por la cual se dice, y hasta el día de hoy se dice, que hay ciertos libros secretos judíos, como el Talmud, la Cábala, y que no son recomendables para comenzar de inmediato. Ahí Maimónides explica que no es cierto, que el problema de esos libros es que requieren mucho estudio, no solo estudio religioso, habla de las matemáticas, de la geometría, que hay que estudiar mucho antes y que la mayor parte de la gente no está dispuesta a hacerlo.
Entonces nosotros hacemos una analogía con la obra de Einstein, Einstein siendo un símbolo, un ícono de la inteligencia, de la genialidad en nuestra civilización, es sin embargo uno de los personajes más desconocidos. Es de la misma manera como nos enseña Maimónides uno de estos libros secretos. Y la razón es que es muy difícil poder apreciar a cabalidad la relatividad general, la teoría de gravitación de Einstein, por ejemplo, es algo que lleva varios años de estudio. Pero sin embargo, Maimónides en ese mismo capítulo nos dice que a pesar de que no es recomendable, porque la mayor parte de la gente no va a estar dispuesto y solo querrá escuchar una frase, de todas maneras es importante para Maimónides llevar la palabra de Dios, para nosotros llevar la palabra de Einstein, porque es realmente algo que la gente no debería perderse, es demasiado hermoso. Y a pesar de que no sepan matemáticas o que no puedan leer directamente a Einstein, hay ciertas ideas bellas que podemos transmitir, por supuesto, con algo de dificultad para el lector, pero con mucho cariño de los autores, esperando que algo de eso puedan ver y puedan ver la hermosa catedral que Einstein construyó. Ayer se cumplieron, creo, los 50 años de Abbey Road. Entonces imagínense una persona que tenga el póster en su casa de Abbey Road, de los Beatles cruzando Abbey Road, y que un día uno le pregunta a esta persona, ¿qué canción te gusta de los Beatles? Y la persona diga, no, nunca los escuché. Tengo este póster porque es icónico, todo el mundo lo tiene, y se hubiera perdido escuchar a los Beatles. Algo parecido pasa con Einstein. Todo el mundo reconoce su rostro, todo el mundo es capaz de decir E igual a MC cuadrado o E igual a MC2, según quien lo diga, pero nada más. Y Einstein tiene una obra de una belleza comparable a la obra de los Beatles, y disfrutable como es disfrutable la música de los Beatles. Uno no necesita ser músico para disfrutar de la música, uno no necesita ser pintor para disfrutar de la pintura, uno no necesita ser físico para disfrutar de la física y de las ideas de Einstein. Eso fue un poco la motivación central para nosotros para abordar directamente un libro, en lugar de hacer un libro en el cual Einstein fuera uno más de muchos otros personajes, abordar un libro en torno a su figura. Respecto de este que podríamos llamar yo como argentino diría fallido, de decir no hablamos de Dios sino de Einstein, quiero aclarar que no, que lejos de ser un texto apologético, el libro es mira a los ojos. Einstein para nosotros es un abuelo, igual que nuestros 8 abuelos, emigró de Europa para salvar la vida por el antisemitismo que luego derivó del nazismo, y es un abuelo el cual, como todo abuelo, uno lo quiere con sus virtudes y sus defectos, y en el libro están sus virtudes y sus defectos, sin ensañarse los defectos tampoco, que a alguna gente le gustaría, ni tampoco solazarse demasiado con sus virtudes. Pero creo que me fui completamente a lo que tú... No. De hecho, quiero nada más enfatizar algo que parece estar hecho para los tiempos de Trump. Lo que plantea Einstein es: nuestra lucha es por preservar estos tesoros del conocimiento frente a los poderes actuales de la oscuridad y la barbarie. Y entonces creo que en este contexto entramos justamente al problema de este rasgo de la búsqueda de la justicia, que también en los buenos tiempos y en los buenos momentos de la cultura judía es enfatizado. En los malos momentos sabemos que en toda cultura hay desastres, pero en los buenos momentos y en los personajes más luminosos, eso es lo que encontramos. Entonces hablemos un poco de este sentido de justicia que estaba presente también en Albert Einstein. Sí, quizá arrancó yo para romper la simetría o el ritmo. Sí. Einstein tenía algo que es para Andrés y para mí admirable y que nos resulta atractivo desde sensibilidades políticas distintas, que es este sentido de esta comprensión de que la especie humana es una sola y el planeta es una roca frágil, única, en la cual cuanto antes nos demos cuenta de esto, mejor nos va a ir a todos. Y si cada país cree que es el dueño de sus fronteras y que si yo quiero contaminar el planeta dentro de mis fronteras lo hago porque sí, porque tengo soberanía en mis fronteras, es una tontería mayúscula que más tarde o más temprano nos terminaremos dando cuenta todos de que es una tontería, porque la roca es una sola y no se puede fraccionar en dos. Cuando
cuando los problemas, como está ocurriendo ahora, salgan a flote, digamos, nadie va a poder aislarse y separarse del ecosistema que es de nuestro planeta. Einstein fue una persona, quizás tu pregunta me lleva a hablar un poco de algo que no está muy presente en el libro, que son los últimos 20 años de Einstein en Estados Unidos, cuando él se involucró muchísimo en temas sociales y políticos. Y, por ejemplo, Einstein le tocó vivir el macartismo, una época en la cual se denunciaba a colegas, que la pasaba muy mal, porque si alguien te denunciaba y decía que tú eras medio, que quizás eras comunista, pues la pasabas muy mal. Einstein defendió a colegas, dio la cara. El expediente del FBI de Einstein tiene 1500 páginas, o sea que lo estaban vigilando todo el tiempo, y en particular en la última época de su vida, que ya estaba muy mayor y con problemas de salud, y no aceptaba ninguna invitación de nadie para ir a dar ninguna charla a ningún lado. Solo aceptó una invitación en una universidad del sur de Estados Unidos, en la que acababa de ocurrir, habían habido un asesinato racista a un estudiante negro, y él aceptó esta invitación, fue allí, se hizo fotografiar con los líderes de la comunidad negra de Estados Unidos, con líderes del Partido Demócrata que estaban encabezando las protestas, y fue claro y rotundo en su discurso, no le tembló el pulso. O sea, yo creo que en esto honró lo más valioso de la cultura judía, que es rebelarse ante las injusticias y no dudar a la hora de señalarlas de pararse frente a ellas. Yo creo que Einstein fue una persona que en ese sentido, sobre todo en la última etapa de su vida, quizás que fue cuando más dejó evidentemente su etapa como físico era una etapa de mucho trabajo y probablemente mucho aislamiento del mundo exterior, pero los últimos 20 años de su vida tuvo muchas estas actitudes. Bueno, yo entonces voy a irme por la tangente, ¿puedo? Sí, claro que sí. Quiero seguir hablando de Maimónides en cuanto a esto de la justicia, pero desde otro punto de vista, la justicia, o más bien la honestidad intelectual, la justicia a las grandes ideas. Maimónides, una de las cosas importantes o lo más importante que hizo, fue quizás el primero en aceptar dentro de la cultura judía la cultura externa a la comunidad, en su caso la cultura griega. Fue combatido tremendamente, fue un personaje muy audaz al respecto, y de hecho la guía de los perplejos se trata de eso, se trata de compatibilizar para esos perplejos que no entendían cómo podíamos aceptar la filosofía griega. Bueno, él dijo que la Torá había que leerla de manera alegórica y compatibilizó capítulo por capítulo la Biblia hebrea con Aristóteles. Esa apertura del judaísmo hacia la civilización griega debe ser uno de los puntos esenciales, y ocurrió de nuevo, a fines del siglo XVIII con la Scala en Alemania, donde los judíos se abren a la cultura exterior, empiezan a aprender alemán, van a la universidad. Einstein es hijo de eso, y como hijo de eso también mantuvo la bandera de lucha de la honestidad intelectual, y sus ideas, por radicales y absurdas incluso que podían parecer, las persiguió, las llevó adelante sin importar lo que pensaran los demás, y eso de ahí viene el personaje. Y bueno, esto nos lleva a otro de los puntos. Si se dan cuenta, estamos pasando por estos puntos que hemos señalado como algunos elementos clave de esta cultura en donde se da un personaje como Einstein. Y uno que tiene que ver directamente con el ejercicio intelectual es esta capacidad de argumentar y contraargumentar, y de tener una especie de gen anárquico en donde las certezas anteriores no son las guías, sino que de verdad te tienes que atrever a pensar por ti mismo un universo que tiene que abrir nuevos capítulos que no han estado abiertos. Ayer comentaba, estuve en una mesa de física y literatura y comentaba lo que voy a repetir ahora, y que en realidad lo leí en tu diálogo con Amos Oz,
pero que me pareció impecable para lo que estás comentando, que es la cultura judía, así como los egipcios tienen las pirámides, ciertas culturas tienen grandes catedrales, China tiene la muralla. La cultura judía lo que tiene son textos. Es una cultura que se recrea en los textos, y de hecho los textos son los que definen el linaje de la cultura judía. O sea, ahí, si bien técnicamente sé que lo que voy a decir no es cierto, y se supone que para ser judío hay que tener sangre, digamos, hay una cadena sanguínea, digamos, que marca quién es judío y quién no lo es, creo que verdaderamente es judío quien ha recibido el legado de una serie de textos y de una actitud ante esos textos. ¿Cuál es la actitud ante esos textos? Que esto se acerca más a la pregunta de Pepe, es la del cuestionamiento. Al texto se lo lee para cuestionarlo y para ponerlo una y otra vez en cuestión. Yo, os comento en ese diálogo contigo lo que yo no había reparado, a pesar de que yo hice mi bar mitzvah, que es que cuando un niño a los 13 años se hace adulto en una ceremonia en la colectividad judía, lee un pasaje de la Torá, y luego, si teniendo 13 años, como es bastante todavía pequeño para esto, la persona que uno lo prepara le dice: tienes que escribir un ensayo sobre el pasaje que leíste con tus reflexiones sobre lo que acabas de leer. A mí me tocó Sansón y Dalila, entonces tuve que escribir una especie de ensayo a los 13 años, yo estaba asustadísimo, además 12 años, pero cumplí 13, lo tuve que hacer antes. ¿Cuáles eran las reflexiones que me despertaba a mí el episodio? ¿Qué pensaba yo? Escribí un ensayo sobre Sansón y Dalila, de alguna manera en el cual quizás mis opiniones chocaban con el texto, ni más ni menos que con la Torá, ¿no? Con el texto sagrado. Esta discusión del texto es algo permanente entre el pueblo judío y Einstein, en realidad como tiene que hacer todos los físicos, pero Einstein fue, yo creo, el padre de esto en la física teórica, porque la física antes de Einstein había muchas veces estaba el argumento teórico, la experimentación, el hallazgo azarosos, había muchas formas de avanzar. Einstein fue el primer físico teórico, fue la primera persona que hizo lo que tenía que hacer un buen judío, que es cuestionar los textos. Tomó los textos de todas las teorías de la época y empezó a buscarle las cosquillas, como decimos en España, y la fue encontrando que textos sólidos, o sea, es difícil transmitir lo que era la gravitación de Newton. La gravitación de Newton era más verdadera que lo más verdadero que se les ocurra a ustedes. Se podían predecir los eclipses, todo obedecía a la ley de Newton. Había una ligerísima discrepancia en la ley de Newton con lo que se observaba, que era algo muy extraño que hacía Mercurio, pero muy muy pequeñito, y que todo el mundo pensaba que era algo que se iba a explicar dentro del paradigma de Newton. Que alguien viniera y tire por tierra la teoría de Newton, pero absolutamente, y plantee una nueva teoría de la gravitación que hasta el día de hoy funciona increíblemente bien. Todos ustedes vieron este año la foto del agujero negro, y hace 2 o 3 años la primera detección de ondas gravitacionales. Es algo increíble y que no surgió, esto lo digo porque para nosotros es natural, pero no surgió de experimentos, observaciones, surgió de cuestionar las fórmulas, la matemática, los textos de la física y buscar por dónde crujen, sacudirlos hasta que se escuchaba un crack, y ahí como un sabueso entrenado y buscar qué es lo que estaba mal, y lo más sorprendente es que no es que estaba mal algo y lo arreglaba sino que directamente se daba cuenta que la estructura completa había que tirarla abajo y construir una teoría, una estructura nueva. No, lo dijo todo. Bueno, creo que sí, estamos hablando de cómo se tira una estructura que dominaba el pensamiento, precisamente por esa capacidad de argumentar y contraargumentar. Pero yo quisiera que nos ilustraran un poco qué quiere decir eso en términos de las teorías de Einstein. Por ejemplo, hablemos del pensamiento más feliz de la vida de Einstein, como él mismo lo plantea, y qué quiere decir ir en contra de lo que nuestros mismos sentidos nos están planteando, porque estamos hablando de que el tiempo y el espacio ya no se vuelven a concebir de la misma manera, y esto va contra todo sentido común. Bueno, yo creo que el ejemplo más importante fue el que ya mencionó José, la relatividad general. Es totalmente ridículo, como bien dijo, como ir en contra de Newton. Además era curioso políticamente, porque a pesar de que no era alemán, Einstein le había renunciado a la nacionalidad, para los ingleses lo era. Era un alemán que estaba tratando de destronar a
a la figura más importante de la ciencia universal, el inglés Isaac Newton. Ese golpe al padre es de lo que estamos hablando, profesor. Que también tiene algo probablemente judío, algo psicoanalítico, ¿no es cierto? El matar al padre. Pero en cuanto a la caída, dices tú, el pensamiento más feliz de su vida. Bueno, ese fue el momento que tratamos de ilustrar en el libro, en que Einstein descubre uno de los puntos esenciales de su nueva teoría de la gravedad. Y lo hacemos a través de una pequeña ficción que probablemente fue cierta en todo caso. O sea, estamos seguros de que fue cierta. En donde interviene la capacidad de la literatura para hablar de la ciencia. Que esto es muy interesante porque así como Kapuscinski de cara al periodismo planteó la posibilidad de que se podría hacer un periodismo con un registro de belleza literaria y de exactitud poética, creo que en el campo de la ciencia este es uno de los grandes retos. Y entonces yo, para que tengan el sabor de lo que quiere decir esto, en la página 94 justamente está esta descripción que está basada en los datos reales de lo que se conoce que de alguna manera Einstein elaboró, pero descrito desde la empatía de la literatura para entrar a la cabeza de Einstein. Entonces vean esto porque la verdad es hermoso. Y además nos da el golpe de lo que quiere decir este libro. Voy a leer una línea más de la que leí ayer en tu programa, Sí. para cerrar con humor. Desde el tercer piso del gran edificio neoclásico de anchos muros en el que funcionaba la oficina de patentes, apenas se escuchaba la fina lluvia que caía. Contemplaba distraído las gotas que golpeaban una a una los adoquines mojados de la calle, cuando de pronto se imaginó a sí mismo cayendo por la ventana. Y si acompañara la fresca llovizna otoñal en su despreocupada caída, en ese instante preciso un pensamiento luminoso y revelador conquistó su mente. Si se dejara caer al vacío y pudiera ignorar los efectos de la atmósfera siguiendo el curso del pensamiento de Galileo, cuando éste aseguraba que todos los objetos caerían del mismo modo, vería las gotas de lluvia quietas a su alrededor, como si no estuvieran sujetas a la fuerza gravitatoria. Si soltara en la caída una manzana que llevara consigo, ésta permanecería a su lado flotando como si no pesara nada. En definitiva, se dio cuenta de que podría anular la fuerza de gravedad acelerándose en dirección al suelo. Aficionado a los experimentos mentales, se conformó con haber imaginado esta hipotética situación y, por fortuna, no la puso en práctica. Bueno, de hecho, entonces yo lo que quisiera es que habláramos justamente de lo que quiere decir este hallazgo, lo que quiere decir este pensamiento luminoso, ¿no? Bueno, esto se llama el principio de equivalencia, que es el puntapié inicial de la teoría de la relatividad general, la gravitación de Einstein. Con esto, ¿qué es lo que se da cuenta Einstein? Se da cuenta de que... A ver, voy a hacer un comentario terraplanista. Si ustedes toman una fotografía con mucho zoom a una naranja, pero muy, muy, muy de cerca, la fotografía va a mostrar una superficie plana. Eso es así. Por eso la Tierra de verdad parece plana, cuando uno la mira despreocupadamente, porque es muy grande. El principio de equivalencia dice exactamente eso, aunque sea un poco extraño la analogía, pero solo podemos invitarlos a esta aventura de las ideas de Einstein a través de la analogía. Einstein mostró con eso que el universo era plano cuando estábamos en lugares muy pequeñitos de él. ¿Qué significa pequeñitos? Bueno, que en el caso de Einstein cayendo, él es mucho más chico que la Tierra completa y va a esperar un rato pequeño. De hecho, si espera mucho rato se da cuenta que una catástrofe ocurrirá cuando golpee el suelo. Entonces, durante tiempos pequeños y en áreas pequeñas del espacio podemos anular la gravedad del mismo modo como podemos anular la curvatura de cualquier superficie.
Ese es el principio de equivalencia y ese es el punto de partida de la relatividad general. Sí, yo voy a agregar una cosa más, o sea, esta relación entre gravedad y curvatura, que probablemente para muchos pase desapercibido, fue lo otro que se dio cuenta Einstein de alguna manera con otra forma quizás de decir lo que dijo Andrés, que quizás no era exactamente lo mismo, sino algo añadido, y es que Einstein dijo: si tiene razón Galileo y todo lo que cae igual, una manzana, yo, las gotas de lluvia, entonces no querrá decir que está inscrito ya en el espacio por donde caen los cuerpos. Digamos, si todo niño o niña que vaya a una plaza en México y se tire por un tobogán, va a seguir la misma trayectoria. Lo haga hoy, lo haga dentro de un mes, lo haga hace un mes, mientras lo haya hecho desde que existe el tobogán, va a seguir la misma trayectoria. Y lo hace porque el tobogán es el que define la trayectoria. Entonces Einstein pensó en la posibilidad de que el movimiento de los cuerpos en un campo gravitatorio, que siempre que es universal, se debiera a algo que ya está preinscrito allí y que él, por razones que ahora mismo están en el libro, tiene que ver con la curvatura del espacio, que ya a esa altura él llamaba espacio-tiempo, por razones que tienen que ver con cosas que hizo antes de ese momento. Entonces se dedicó el resto esto fue en 1907, en los 8 años siguientes hasta que logró escribir la teoría, se dedicó a tratar de entender cómo describir un espacio-tiempo curvo y cómo construir a partir de una teoría de la gravedad. Sí, estamos hablando casi en la lectura de lo que nos planteaste, una percepción de samurái, ¿no? Que está viendo casi como viene una flecha en cámara lenta, ¿no? Y bueno, lo que me parece importante es también en este sentido de argumentación y contraargumentación, ¿cuáles son los errores fabulosos de Einstein? Bueno, cuando una persona es profunda puede producir joyas incluso en sus errores. Y había una frase que creo que era de Borel, ahora no la traje preparada, no me acuerdo que lo opuesto a una gran verdad. Lo opuesto a una gran verdad también puede ser una gran verdad, claro. Y, bueno, por supuesto Einstein se equivocó muchas veces, hablo científicamente, y algunas de esas equivocaciones fueron muy importantes. En el libro se discute en detalle dos de ellas. Una, quizás la más famosa, quizás yo hablo de es la mecánica cuántica. ¿Sí? Bueno, la mecánica cuántica es muy rara. Quizás algunos de ustedes han escuchado hablar de ella. En la mecánica cuántica las cosas no están en ningún lugar. Por ejemplo, yo tengo un electrón en esta habitación, no sé dónde está, bueno, no sé porque no lo he medido, pero la incertidumbre es más profunda, es teórica. No sé dónde está porque no está en ninguna parte. La física se describe por una cuestión etérea que se llama la función de onda, que me dice la probabilidad que esté en algún lugar, pero no está en ninguno. En el momento en que mido, la partícula se materializa en un lugar. Eso es una cuestión extraña, muy rara, y que a Einstein no le gustaba porque no parecía permitir la existencia de una realidad allá afuera. Y eso es algo que para él era inconcebible. La famosa frase que alguna vez dijo caminando con alguien era: ¿tú realmente crees, le pregunta a alguien, que cuando no estamos mirando la luna no existe? Y bueno, lo que pasa es que para cosas grandes como la luna y no los electrones, la incerteza va disminuyendo. Pero entonces él tuvo grandes debates particularmente con Niels Bohr, que era uno de los que empujaba esta visión de la mecánica cuántica, que es la que tenemos hasta el día de hoy. Incluso publicó papers muy famosos en los cuales mostraba experimentos totalmente ridículos, como por ejemplo tener dos partículas que se alejan infinitamente a millones y millones de kilómetros, pero todavía mantienen conocimiento una respecto de la otra. El entrelazamiento cuántico, que es algo que está en todas partes. Afortunadamente o desafortunadamente, ese maravilloso experimento que diseñó Einstein, y que hoy día es un paper muy famoso de él, por absurdo que fuera, era cierto.
las partículas sí mantenían ese conocimiento, ese entrelazamiento. Entonces Einstein estuvo siempre equivocado, pero a pesar de eso fue quien empujó las preguntas, el que puso el dedo en la llaga continuamente y ayudó con eso al avance de la mecánica cuántica. Sí, quizás subrayar que el entrelazamiento cuántico, que es esta unión que hay entre dos partículas, que por muy lejos que estén, si han tenido origen en un mismo proceso, siguen entrelazadas, es algo que se dio cuenta Einstein. Nadie de la comunidad de los que trabajaban en mecánica cuántica, que eran todo el resto de los físicos prácticamente, se había dado cuenta de esta propiedad. Él se dio cuenta de esta propiedad, que le pareció absurda, y entonces la puso en evidencia en este paper, en el cual intentó decir: la cuántica tiene que estar mal, porque fíjense, si fuera cierta, pasaría esto. 50 años más tarde, después de que él lo planteó, y 30 años después de que él murió, se vio que era cierto. La cuántica es una teoría absurda, en el sentido que, digamos, obedece una lógica que es distinta a la lógica aristotélica. Las cosas están, no están al mismo tiempo, y son así. O sea, el entrelazamiento cuántico es una realidad que de hecho es la que hoy en día está impulsando todo el campo de la computación cuántica, por ejemplo. Bueno, el otro error célebre de Einstein, que de hecho el propio Einstein lo consideró un error, cuando todavía no se sabía que el universo estaba en expansión, que eso se descubrió en la década, finales de la década del 20. Einstein creía que el universo estaba quieto, y entonces, claro, la gravitación es solamente atractiva, entonces estaba buscando una forma de contrarrestar la atracción para que algo empuje hacia afuera para mantener todo quieto, y se le ocurrió una idea. Se dio cuenta de que la teoría de la relatividad general, de la que hablamos hace un ratito, admitía en la ecuación se podía agregar algo más que era muy sencillo, que no se dio cuenta la primera vez que escribió la ecuación, y que si lo agregaba producía exactamente ese efecto. Es lo que se llama hoy en día la constante cosmológica. Él escribió un trabajo con un físico holandés que se llama William de Sitter, en el que introdujo este elemento y quiso mostrar que con esto podía dejar domar al universo y dejarlo quieto. Muy poco después se pudo ver que eso no era cierto, digamos, que si bien este término que le agregó dejaba quieto el universo, era inestable ese equilibrio. Es como si, imagínense, si yo tuviera acá una pirámide y ahora la di la vuelta y la paro sobre el vértice de la pirámide. Quizás con mucho esfuerzo la logro dejar quieta un ratito, pero en cuanto alguien camine afuera y produzca una pequeña vibración, se va a caer la pirámide. Entonces ese universo que Einstein y de Sitter fabricaron era un universo que estaba quieto solo un ratito. De todos modos, Einstein tuvo noticias de que Edwin Hubble había observado, tenía ciertas observaciones que le apuntaban a dos conclusiones sorprendentes. Una, que hay galaxias. A ustedes les parecerá extraño, pero hasta 1927 no sabíamos que había galaxias, pensábamos que había una sola galaxia. Y la otra es que las galaxias se alejan de nosotros porque el universo está en expansión. Entonces, cuando Einstein vio este resultado, viajó a Estados Unidos en barco a través del Canal de Panamá, pasando unas 30 horas en Cuba que están descritas en el libro, y bueno, y vio las evidencias que Hubble le presentó y las consideró absolutamente indiscutibles. Y entonces, en una conversación con un físico ruso, George Gamow, le dijo: la constante cosmológica es la mayor metedura de pata de mi vida, y apuró de ella. ¿Qué pasa? En el año 1998 hemos descubierto que el universo está en expansión acelerada. O sea, no solo se alejan las galaxias, sino que lo hace cada vez más rápido. O sea que hay algo que está empujando para afuera. Inmediatamente la gente fue al cesto de basura a buscar el trabajo que Einstein tiró a la basura, porque lo que Einstein había inventado en la década del 20 hacía justamente eso, empujar el universo para afuera. Y hoy la mejor explicación que tenemos de por qué el universo está en expansión acelerada es la constante cosmológica que Einstein consideró que fue un error. De todos modos, el libro también aborda otros errores que fueron más bochornosos y menos glamorosos, porque Einstein, por ejemplo, que era una persona cabeza dura. O sea, cuando él se metió en la cabeza que los agujeros negros no podían existir, y entonces demostró matemáticamente que no podían existir. Y hoy tenemos evidencias absolutamente clarísimas de que existen, y existen muchísimos, incluso cada vez vemos más. Y estamos aprendiendo un poco ahora cuánto es la población de agujeros negros. Hay desde agujeros negros de 5 masas solares hasta 6.500 millones de masas solares. No entendemos muy bien por qué semejante variedad de criaturas tan extrañas, y Einstein obstinadamente se opuso a considerar esa posibilidad.
ya para ir cerrando, voy a plantear algo que se va a ligar con el elemento del humor, que quiero que luego comenten, y también con esta otra pasión que tiene que ver profundamente con Einstein, que está relacionada con el amor por el conocimiento, la búsqueda de la unidad. Esa fue una pasión que es casi hasta mesiánica, ¿no? Todo está unido, todo en el fondo tiene que estar unido. Y entonces hablemos de estos dos puntos, y nada más para hablar un poquito, para internarnos en el tema del humor. Simplemente quiero plantear que cuando se habla del entrelazamiento cuántico, que no aceptaba Einstein, si lo queremos entender bien, pues es más o menos lo siguiente. Si estoy simplificando, si tenemos una partícula que está en México e interactuó con otra partícula subatómica que está en China, cuando hubo esta interacción, cuando estaban interactuando las dos juntas en México y estaban juntas y estaban unidas, una tenía un giro para arriba, la otra respondía con un giro para abajo y viceversa. Y sí, pero en el momento en que una se la lleva a China y otro se la lleva a México, se queda en México, el fenómeno seguía existiendo. Cuando se medía la de México y iba para arriba, la de China también actuaba en esta forma, y esto Einstein no podía soportar. Les decía que era una acción fantasmagórica a distancia, pero nosotros los mexicanos ya lo sabíamos desde hace mucho tiempo, porque conocíamos de lo que podríamos llamar el bolero cuántico. Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no consigo esta razón. Y bueno, con este tema de humor, justamente quiero que subrayen esta estructura de humor. Hay imágenes, incluso fotográficas, de Einstein que plantea una irreverencia que implica un humor frente al mundo, frente al universo, y que al final del día también está conectada con ese profundo sueño de descubrir si en el fondo todos somos iguales. Ese es el lema del Fondo de Cultura Económica: en el fondo todos somos iguales. No tengo anécdotas en la cabeza de Einstein. ¿Tú tienes anécdotas humorísticas? La famosa foto de Einstein con la lengua afuera, que es una foto real. Sí. Bueno, muestra por lo menos irreverencia, ¿no? Hay muchas frases de internet de Einstein divertidas, pero la mayoría son falsas. Pero lo que sí quisiera yo recalcar es que Einstein vivió el apogeo de una de las culturas más impresionantes de la civilización, que fueron esas primeras décadas del siglo XX en Europa Central. Fue muy impresionante todo lo que ocurrió ahí. Él vivía además en Alemania, que era uno de los lugares más mágicos, abiertos a las distintas culturas, y en 5 o 10 años se transformó impresionantemente el lugar con más cultura del mundo en el infierno más grande que ha conocido la humanidad. Einstein fue testigo de todo eso, y a pesar de todo fue siempre una persona alegre, que al menos dentro de su cabeza, y siendo su cerebro uno de los lugares más increíbles del universo, había un optimismo pleno, una necesidad por descubrir, por maravillarse con las leyes de la naturaleza, con nuestro universo. Y eso lo transmite en cada uno de sus papers, en cada una de sus conferencias, ese optimismo profundo y esa alegría por la vida y por el universo. Sí, yo tampoco con respecto al humor puedo decir mucho más. Los diarios de él, que también leímos bastante para el libro, él era tremendo. Bueno, en un diario se supone que uno lo escribe para que no lo lea más que uno mismo, aunque Einstein en algún momento no podría empezar a sospechar que podría haberse dado cuenta que algún día se iban a abrir por su estatura como persona. Y verdaderamente era tremendamente irreverente en los diarios. O sea, no le escribía la primera impresión que tenía de los lugares que visitaba o de las personas que conocía, y que leerlas hoy a veces da un poco de pudor, porque cuando hace poco estuve en Uruguay, él estuvo unos días en Uruguay y se encontró con un filósofo uruguayo. Hoy en día en la plaza en la que se encontraron y se sentaron a charlar hay una escultura de los dos,
representando ese momento, porque hay una foto, entonces un escultor hizo la representó a los dos. Y si bien Einstein luego se escribió con Bas Ferreira, que era el filósofo uruguayo, en el momento, lo que escribió en el diario cuando llegó y escribió su primera impresión, dijo, me encontré, bueno, escribió mal el nombre, porque obviamente un nombre latino escribió lo que se acordó, y dijo, hablaron en francés, aparentemente. Y dijo su francés, este hombre pretendía hablar en francés, y su francés era incluso peor que el mío, que es un desastre. Esa es la primera reflexión que él puso, sin embargo luego se escribió con él y luego muchas veces le manifestó, creo que le interesaban las ideas de Bas Ferreira. También, bueno, en la visita argentina, de hecho, cuando todo contar las cosas que decía, no tuvo una impresión muy buena en Argentina cuando estuvo allí, y eso que estuvo un mes, o quizás porque estuvo un mes. No, en realidad fue un poco rara su visita a Argentina, fue un poco secuestrado casi por una familia que lo quiso atender mucho, y a Einstein no le gustaba eso, él quería conocer la realidad de los lugares en los que estaba y se solía escapar de sus custodios para ir a ver cómo vivía la gente del lugar, y en Argentina no lo pudo hacer, y en una familia adinerada que lo llevaba a la casa de campo, y Einstein lo que quería era hablar o sea, era una persona muy, quizás cerrando con lo otro que dijiste, muy cultora del conocimiento, una persona que se aburría soberanamente si estaba ante lo insustancial, por lo menos durante su periodo, digamos, más activo. No quiere decir que no fuera una persona, podría, seguramente hay algunos videos que se pueden ver en YouTube de él riéndose en banquetes en los cuales también hace un comentario gracioso, o sea, pero una persona necesitada de continuamente estar haciendo algo que le interesara. Creo que eso se refleja mucho en sus diarios argentinos. Y ya finalmente, estamos hablando de que hay un sueño de Einstein de buscar la unidad profunda de las leyes de la naturaleza que hasta hoy en día sigue marcando el paso de la búsqueda de vanguardia en la ciencia. Un breve apunte de cada uno de ustedes sobre lo que quiere decir este sueño de descubrir si en el fondo todos somos uno. Bueno, Einstein intentó durante los últimos 20 años de su vida unificar el conocimiento de la física hasta ese momento. Hasta ese momento básicamente se conocía bien la gravitación y el electromagnetismo, y estaba intentando unificar estas dos interacciones. Y lo hizo, digamos, normalmente se suele presentar esto en todos los libros de divulgación científica como un periodo en el cual Einstein ya estaba chocheando, ¿no? Estaba haciendo algo que no le interesaba a nadie. Nosotros lo defendemos un poco eso que él hizo, porque lo que hizo es lo que estamos haciendo todos los físicos teóricos hoy en día, que es intentar buscar la unidad de las interacciones fundamentales. Yo creo que hoy en día debe ser, no sé, no más del 1% de los físicos que no creen que hay una unidad de las interacciones fundamentales, teniendo en cuenta que el universo sabemos que viene de un inicio en el cual todo era muy caliente y estaba en una región muy pequeña del espacio, y tenemos algunas interacciones, ahora conocemos que hay 4 interacciones, y 2 de ellas sabemos que a altas energías o con muchas temperaturas se unifican. Entonces la idea de que todas se unifiquen a muy altas temperaturas cuando el universo es muy pequeño es muy tentadora, y yo creo que todos creemos que algo así ocurre. Entonces Einstein, digamos, iba por el camino correcto, lo que pasa es que lo hizo antes de tiempo, no se conocían 2 de las interacciones que hoy conocemos, y además ignorando completamente la mecánica cuántica en la que no creía, ¿no? Entonces esa parte se le puede... La primera que dije no se le puede achacar, porque uno no puede hacer algo que todavía no sabe que existe, pero lo de la mecánica cuántica sí que es un poco más criticable, porque las evidencias eran tremendas. Einstein sabía además que la cuántica era correcta, porque las evidencias experimentales eran toneladas de experimentos que funcionaban bien. Lo que pasa es que no le gustaba la interpretación que tenía esta teoría, y no le gustaba, creía que estaba mal en definitiva y que no había que tomarla muy en serio. De todos modos, Einstein inició un poco este camino de la unidad de la física, y ahí sí que podremos estar una hora más. Sí, discutiendo con Andrés sobre... Esto ya me lo preguntaste, bueno, sí, de nuevo lo mismo. A ver, Einstein pensaba que había una teoría unificada de campos. No estoy seguro si él tenía en mente que existía una teoría final, como Hawking sostiene, ese hiperpositivismo, que pensamos que alguna vez la mente humana va a ser capaz de concebir una teoría que va a ser capaz de explicar cualquier fenómeno observable en el universo.
es muy impresionante lo que se ha hecho en ciencia hasta hoy. O sea, la cantidad de fenómenos que podemos explicar son, la verdad, la gran mayoría. Sin embargo, hay una visión distinta que yo creo que el físico norteamericano Freeman Dyson, nació en Estados Unidos, Dyson, claro, es inglés, pero inglés norteamericano, probablemente. Vamos a apostar, yo creo que es ambos. Sí, y me tienen casi 100 años la verdad. Escribió un libro que se llama Infinito en todas direcciones, que plantea que probablemente no hay una teoría final, sino que todo es infinito en todas direcciones, que es la opinión que me resulta más atractiva a mí. Entonces, esa es una de las grandes preguntas de la metafísica. ¿Existe una teoría final o el universo es infinito en todas direcciones? Y repitiendo la cita de Italo Calvino, es posible que no haya esa teoría final y que el universo siga diciendo, como todo clásico decía Italo Calvino, un clásico es una obra que nunca termina de decir lo que tiene que decir. Y bueno, creo que con esto realmente queremos agradecer profundamente la presencia de José y de Andrés. Les damos un gran aplauso.